palabras de Chesterton, la gente no cree porque no quiere dilatar su pensamiento. ¿A qué se refiere con esto? A que nos concentramos demasiado en nimiedades, en pormenores y en aspectos secundarios y no en buscar comprender lo que él llama la verdad esencial de las cosas. Muy buenas amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Lenguaje del Alma. Mi nombre es Marco Antonio Quesada, soy teólogo, psicólogo, educador y en esta ocasión voy a hablarles sobre una obra muy poco conocida de un autor muy poco conocido también. La obra se titula San Francisco de Asís y fue escrita por Gilbert Keith Chesterton. Bueno, este libro llegó a mi vida cuando yo me encontraba cursando el segundo año de teología en la universidad, ahora que recuerdo, y puedo decir que estamos ante una obra espiritual muy poco conocida, como decía anteriormente, en el mundo católico al menos, y sobre todo de habla española. Precisamente por eso es que quiero compartirles hoy mi experiencia leyendo este libro, porque conocer a Chesterton es conocer una forma de catolicismo muy sofisticada y que está abierta a cualquiera que tenga interés. Sus trabajos abarcaron sobre todo el ámbito de la apología, pero no esa apología ultradefensiva e ingenua, sino más bien una exposición muy elegante de la fe católica, y este libro no es la excepción, es una biografía sobre el santo de Asís que el escritor inglés construyó de una manera muy amena, muy inteligente y sobria, y con la ironía que lo caracterizaba. Como lo podemos ver acá, entonces, este es el pequeño pero encantador libro de Chesterton, es una edición de 1995 de Le Lumen y tiene 146 páginas, un tamaño aceptable para una lectura meditada sobre la vida del santo, cuya figura es monumental en la historia cristiana, como ya lo conocemos, pero también acá es importante mencionar, muchos de los escritos de Chesterton favorecen el acercarse de esta forma tan inteligente y tan productiva, tan creativa a la fe católica. Mi experiencia leyéndolo de nuevo, aparte de rememorarme con nostalgia aquellos entrañables años de mi vida en que lo leí por primera vez, fue una experiencia muy refrescante. Es que leer a Chesterton requiere atención, pero a la vez tiempo para relajarse y aprender de manera placentera. El estilo de este libro, aparte de sofisticado como lo mencionaba, es una invitación constante a reflexionar sobre los fundamentos históricos, culturales y religiosos de nuestra civilización occidental, por lo cual es una obra que incluso puede interesar a lectores no católicos. Ok, voy a contarles un poco sobre Chesterton para quienes no lo conocen. Él nació el 29 de mayo de 1874 en Londres, Reino Unido, en una época en que Europa entraba en un periodo de relativa paz tras el fin de la Guerra Franco-Prusiana de 1870 a 1871. Esta es la época de la Belle Époque que mencionaba en la reseña anterior sobre el libro de Thomas Merton, de La montaña de los siete círculos. Y acá, en el contexto en que Chesterton se desenvuelve ya en su juventud, él fue una persona pues muy interesada por las cuestiones intelectuales, pero Chesterton acá también hay que mencionar, vivió muy de cerca la segunda revolución industrial y es la época en que el capitalismo también se consolida como un modelo socioeconómico. Pensemos, por ejemplo, en las rápidas transformaciones de la modernidad que surgieron entre finales del siglo XIX e inicios del XX, como el descubrimiento también de nuevas fuentes de energía, tales como los combustibles fósiles, principalmente el petróleo, lo cual vino aparejado a la creación de nuevos medios de transporte como el automóvil o los aviones, y también a la invención de nuevos dispositivos para la comunicación como el teléfono y la radio, que acelerarían por supuesto las comunicaciones en todos los ámbitos del quehacer humano, acelerarían mucho la vida. Es una época de muchos cambios, muchos de los cuales con consecuencias funestas para los estratos sociales más desfavorecidos y vulnerables. Esto, por supuesto, tuvo fuertes repercusiones a nivel sociopolítico, donde los movimientos comunistas y socialistas en Europa estaban en alza, abogando, bueno, por una transformación social y política que remediara los males que estas transformaciones a nivel científico y técnico e industrial estaban generando. Todo lo anterior no pasó desapercibido a nivel religioso y espiritual, pues en la Iglesia Católica tenemos la publicación de encíclicas como la Rerum Novarum del Papa León XIII en 1891. Entonces, todo este contexto fue conocido muy de cerca por Chesterton, pues él vivió en el país que fue el epicentro de todas estas transformaciones, la nación que era también un vasto imperio, el Imperio Británico, y que él conocía muy bien, pues fue un escritor que gustaba de polemizar. Le encantaba la polémica, pero no en el sentido chismoso o morboso que caracteriza la polémica de nuestros días, sino de una forma muy elegante, llena de contenido intelectual. De esta forma podemos ver cómo Chesterton fue un hombre muy activo, con una gran pasión por las letras ya desde muy joven,
También en esta juventud él se consideró agnóstico, pero luego se convertiría al anglicanismo, sobre todo por influencia de su esposa, con la cual se casó en 1901. Sin embargo, este proceso de conversión espiritual no terminó ahí. Todo este proceso de conversión camina junto a su ingente producción intelectual. Cabe recalcar que Chesterton llegó a producir más de 80 libros y cientos de poemas y demás escritos. Entonces, era un hombre con un alto nivel de trabajo y de productividad. Uno que muchos de nosotros nos desearíamos. Llegar a tener este nivel de producción intelectual era realmente admirable. Entonces, terminada la Primera Guerra Mundial, Chesterton se convertiría finalmente al catolicismo en 1922 tras un largo proceso que él describe con mayor detalle en otro libro llamado La Iglesia Católica y la Conversión. En el contenido de este libro encontramos 10 capítulos, a lo largo de los cuales Chesterton entremezcla la historia con la literatura y con la poesía, con el fin de adentrarnos en los profundos significados que tienen varias anécdotas de San Francisco de Asís que él escoge. En estos 10 capítulos él lo que hace básicamente es realizar un recorrido por la vida del santo de Asís, concentrándose en ciertas anécdotas que nos presentan diversas facetas de su vida. Y ya en este primer capítulo, Chesterton nos expone cuál va a ser su enfoque, su forma de presentar la vida del santo. Él explica que hay 3 maneras de hacerlo. La primera consiste en que uno podría contar la historia de San Francisco como la de un santo sin Dios. Es decir, podemos ahondar en su vida y entenderla meramente desde su humanidad. Su profundo sentido de la compasión hacia las personas, los animales, la solidaridad como también una avispada conciencia sobre los peligros que encierra una prosperidad muy grande, pero hasta ahí, meramente como una persona como cualquiera de nosotros. La segunda manera salta al otro extremo. En otras palabras, consiste en contar la historia de San Francisco desde una perspectiva, vamos a ver, religiosa, muy religiosa, piadosa, desde el mismo punto de vista que el personaje histórico hubiese tenido para entender la religión y a Dios, pero esto tiene la limitación de que quienes no son católicos difícilmente comprenderán todo el bagaje, significados y en sí toda la riqueza de la vida del santo, algo que Chesterton no considera oportuno, muy inteligente por cierto, porque para escribir de esta forma se necesita que un santo hable de otro santo, nos dice el escritor inglés. Una gran humildad la de Chesterton. La tercera manera es la que Chesterton adopta finalmente, es la perspectiva del ser humano moderno que admira en San Francisco aquello que es digno de admirar según nuestra época y que el escritor inglés asume. Él intentó entonces presentar en este libro una perspectiva de alguien que observa desde fuera la vida del santo de Asís con simpatía, pero con afecto. Y como tal vez se puedan imaginar, esto es difícil porque Chesterton habló principalmente a un auditorio escéptico como el que todavía impera hoy en día. Algo que me encantó de este libro fue que Chesterton presentó la figura de San Francisco con todo aquello que lo hizo ser lo que es decir, incluyó aspectos quizá muy crudos y chocantes como el marcado ascetismo de Francisco, el ascetismo al que se sometía, pero al mismo tiempo presenta su profundo amor y ternura hacia Dios y hacia la naturaleza. Entonces acá más bien vemos un enfoque muy realista del santo. Desde el principio Chesterton también puntualiza lo que es el problema de San Francisco, sus aparentes contradicciones, que como él mismo lo admite, para un católico no hay contradicción alguna entre, por ejemplo, someterse a un riguroso ascetismo y amar como amó San Francisco. No obstante, Chesterton piensa mucho en sus lectores modernos y él trata de realizar, por decirlo así, una cierta adaptación lingüística, una cierta adaptación intelectual que tampoco violente la realidad del santo como tal. Entonces, un punto importante en su reflexión es el tener presente el contexto histórico de San Francisco, donde algo que resulta muy interesante es la discusión que Chesterton desarrolla para cuestionar el concepto de edad oscura o edad media. Ahora, yo les pregunto, ¿realmente es la Edad Media ese oscurantismo, esa época atrasada que nos ha presentado muchas veces? ¿Es esa época carente de todo avance científico, cultural, artístico, religioso? Es una imagen que yo cuestionaría bastante y que no es para menos. ¿Esto por qué? Porque basta leer a los medievalistas del siglo XX para abrirnos a otra imagen de la Edad Media, una mucho más justa y que también visibiliza sus grandes aportaciones a la humanidad. No niego que por una parte fue un periodo en que las condiciones de vida eran muchas veces precarias, por no decir que era un contexto de supervivencia,
Pero es aquí donde Chesterton invita a no seguir la lógica de pensamiento en que muchas veces nos quiere meter el periodismo, según narra él, de solo juzgar el final de una historia y no su proceso, sus causalidades. Algo muy llamativo es que en este libro el escritor inglés nos pide comprender los procesos que llevaron a que las cosas fueran lo que fueron, porque para comprender la vida de San Francisco como la de cualquier santo y místico sobre los que leamos, hay que entender su contexto histórico, social, cultural y religioso, no solamente juzgar los resultados finales, eso es muy fácil de hacer y en realidad muy estrecho de miras. Para Chesterton hay que tratar de entender lo que fue importante y decisivo para Francisco, cómo miraba él el mundo, cómo en el momento en que él aparece en la historia se está dando el surgimiento de un periodo de florecimiento filosófico, teológico, religioso y cultural, como lo fue la transición entre los siglos XII y XIII, que es de hecho para muchos autores el siglo en que la mística católica alcanza su apogeo y su mayor esplendor. Por eso es que en base a esta reflexión él se atreve a cuestionar también el concepto de edad oscura, porque más bien se trataría de un periodo de purgación. Es decir, la Edad Media fue un periodo de purgación donde la civilización occidental expió espiritualmente sus pecados. En palabras suyas, el cristianismo entró en el mundo para sanarlo y lo sanó de la única manera en que era posible. San Francisco, como podemos intuirlo, fue parte de ese proceso de sanación. Más adelante Chesterton entra a analizar la vida de San Francisco, presentándonos en una primera parte pues la etapa inicial en la vida del santo como hijo de un rico comerciante, como militar también que peleó en la guerra entre Asís y Perugia, y cómo después su conversión entra a ser el punto focal en todo el relato. Esta conversión espiritual de San Francisco marcó un antes y un después en la vida del santo, y Chesterton no escatima detalles para narrarlo. La conversión se dio en las ruinas de la iglesia de San Damián, de la cual proviene este famoso crucifijo, el crucifijo de San Damián, ante el cual San Francisco frecuentaba para orar. Y la iglesia de San Damián era un antiguo santuario al que el santo acudía a orar en momentos difíciles, sobre todo tras el fracaso de sus ambiciones militares, como de la merma en su prestigio social. La conversión de San Francisco para Chesterton fue sin más una ruptura. Acá no hay espacio para idealizaciones, fue una ruptura seria con su mundo, con su familia y consigo mismo. Y Chesterton afirma incluso que llegó a un punto en que los detalles de este evento de la conversión de San Francisco van a permanecer siempre oscuros. Realmente no sabemos qué ocurrió en el alma de San Francisco cuando el Señor irrumpió en sus vidas. Y vale preguntarnos, ¿sabemos lo que ocurre en nuestra alma? Un detalle hermoso, creo yo, es que Chesterton menciona que esta transformación espiritual que sufrió San Francisco encuentra su mejor expresión en la de haberse convertido en el juglar de Dios. Los juglares eran algo similar a los trovadores, pero no exactamente igual. Eran, por así decirlo, bufones, payasos, personas que ponen el mundo de cabeza. El Señor literalmente puso de cabeza el mundo de San Francisco. Entonces, acá vemos cómo San Francisco expresa en todo el arte de los juglares, de los trovadores, su vocación religiosa. Él expresa y canaliza su vocación religiosa por medio de estas formas de expresión artística y cultural. Chesterton nos comenta también cómo San Francisco no necesariamente es un precursor del Renacimiento, ni un representante tampoco de la idea de que hay que disfrutar de los placeres por sí mismos. Más bien el Santo de Asís es un vivo reflejo, creo yo, y Chesterton también lo considera así, de que el secreto para disfrutar los placeres naturales está en considerarlos a la luz de lo que Chesterton llama el goce sobrenatural. Interesante idea, ¿no? En esta idea del goce sobrenatural, vale mencionarlo, se basa mucha de la visión católica sobre el placer, sobre lo estético, sobre lo bello, porque se trata de pasar de una actitud vigilante, que es característica del ascetismo, al redescubrimiento del mundo de la creación en toda su belleza. Por eso parte del giro trascendental que experimenta San Francisco en tanto místico consistió en que al sufrir las más grandes humillaciones y desprecios, ahí descubre él que se encuentra la verdadera y completa felicidad y bienaventuranza, el más grande desapego del mundo. Es una visión de la realidad bastante fuerte, muy chocante, pero es donde se encuentra la verdad, y el catolicismo no escatima esfuerzos en mencionarlo así. Por ello, San Francisco, para Chesterton, como para muchos de nosotros, es definitivamente un modelo de santidad, es extraordinario, pero tampoco quiero dar a entender que sea imposible de seguir, no lo es. Algo que Chesterton resalta es el trato de San Francisco hacia los demás. A todos trataba como reyes, el pobre de Asís, como príncipes y como reinas.
se entregaba por completo a los demás. Y esta transformación y conversión espiritual creo yo que puede llegar a cada persona si se abre a la posibilidad de que Dios irrumpa en sus vidas. Ahora bien, un tema que me surgió al leer este libro y que Chesterton aborda y que me gustaría comentar brevemente es que ya en 1923, cuando Chesterton publica este libro, él se muestra particularmente crítico con ciertas interpretaciones de la figura de San Francisco que lo retratan como un amante de la naturaleza, y él de hecho rechaza esta visión. Chesterton rechaza esta visión porque considera que la mística de San Francisco es muy cercana al sentido común de los niños. San Francisco se vuelve como un niño. Y decir que veneraba a la naturaleza o que la consideraba su madre, como algunos grupos ecologistas han querido hacer creer, constituye para mí una imprecisión, porque implica caer en un panteísmo sentimentalista que no tiene ningún asidero en el catolicismo y no tiene nada que ver con la figura de San Francisco. Ahora bien, no quisiera que se me malinterprete. San Francisco ciertamente amaba la creación, pero en tanto ella le hablaba de Dios. Él amaba la creación porque amaba a su creador. Vemos, la diferencia es bastante grande. No es venerar ni amar el universo material por sí mismo, sino en tanto es reflejo del creador. De la creación se llega al creador. Esto es algo que vale la pena tener presente, sobre todo porque hoy en día nos encontramos ante una seria crisis ecológica y por tanto los católicos pues necesitamos tener aproximaciones correctas a este problema desde nuestra fe, pero también hay que tenerlas presentes para saber contribuir a sanear nuestra casa común siguiendo el espíritu de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Algo con lo que quisiera ir concluyendo es que en todo el libro Chesterton logra captar muy bien la sobrenaturalidad, la sacramentalidad del mundo medieval en que San Francisco vivió. Y estos aspectos, creo yo, son los que justamente se perdieron con la llegada de la modernidad. ¿Deberíamos recuperarlos, volver a ellos? Son preguntas que muchas veces me hago y que quisiera compartirles, porque algo que destaca en este libro, en todo sentido, es que Chesterton nos retrata la vida de San Francisco como una vida llena de sobrenaturalidad. San Francisco vivió de una forma sobrenatural, en medio de lo cotidiano, de lo plenamente humano, y esa sobrenaturalidad se incrementó a medida que él se acercó a la muerte, a su muerte, y dio el paso final dejando este mundo. Ahora, ¿por qué este libro? Hay tantos libros que podría reseñar y que de hecho lo iré haciendo, si Dios lo permite, pero la pregunta sigue en pie. ¿Por qué este libro tan poco conocido? Este libro me resulta especial porque a través de una mente lúcida e ingeniosa como la de Chesterton se expone la vida de San Francisco de Asís, que probablemente es el santo más grande en la historia cristiana, después de Jesucristo y sus apóstoles, y ciertamente es una obra espiritual necesaria para enriquecer el bagaje místico de nuestra fe, pues combina la sofisticación intelectual con la humildad y transparencia de una fe vivida en el amor, como lo hizo Chesterton al final de su vida y como lo hizo por supuesto San Francisco de Asís. Y bueno, si están interesados en otras obras de Chesterton, les recomiendo por ejemplo Ortodoxia, Herejes y los relatos del Padre Brown, que son una colección de cuentos sobre un sacerdote que él es ahí el personaje principal. Son muy entretenidos y provechosos. Bien, entonces creo que podemos ir terminando por acá. Espero que esta reseña haya sido de su provecho. Seguiremos viéndonos próximamente, si Dios lo permite, así que si están interesados en estas temáticas, los invito a visitar mi sitio web. Ahí se encontrarán una variedad de artículos que me alegrará puedan leer y estaré por supuesto encantado de que me den sus opiniones. El enlace al sitio aparece en la descripción del video y por si también lo desean, pueden suscribirse a mi canal. Saludos y que estén muy bien.